Vamos a hablar en este tema de reverberación, tiempo de reverberación, medición de la reverberación, entre otros conceptos importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos pensando en el análisis de un espacio acústico, ya sea un espacio en vivo o un espacio de estudio. Ahora, muchos de los ejemplos de reverberación, a pesar de que aplican a espacios de todo tipo, se suelen trabajar dentro de estudio. ¿Por qué? Porque realizar los experimentos de reverberación siempre va a ser mucho más fácil bajo ambientes controlados. Por lo tanto, muchos de los diagramas que veamos en este momento van a ser sobre espacios cerrados, pero no olvidemos que las mismas cualidades se pueden pasar y se pueden trasladar hacia cualquier tipo de habitación, auditorios pequeños, medianos o incluso espacios al aire libre. Entonces, para empezar, pensando en la reverberación, ¿a qué nos referimos con ella? Yo sé que es un concepto muy utilizado y que seguramente ya tienen una definición. Sin embargo, esta es la metáfora normal. Asumamos que estamos dentro de un automóvil y cuando nosotros presionamos el acelerador comenzamos a avanzar más rápido, hasta llegar a cierta velocidad. Ahora, si nuestro camino no tiene ningún obstáculo, no tiene piedras, no hay baches, es un camino perfectamente liso, la velocidad se va a mantener constante. No necesitamos seguir presionando el acelerador, básicamente. En cuanto nosotros generamos suficiente energía para poder mover el automóvil, este seguirá moviéndose por su propia naturaleza. Ahora, ¿cómo relacionamos este pequeño ejemplo con sonido? Cuando estamos pensando en sonido en un cuarto, cuando nosotros generamos una señal, nosotros estamos arrojando energía dentro del cuarto. Entonces, al arrojar energía dentro del cuarto es equivalente a acelerar nuestro auto. El nivel de decibeles al cual arrojemos esta energía va a determinar el símil a nuestra aceleración, a nuestra velocidad. Y dependiendo del tipo de cuarto, dependiendo de cómo se comporte, si es un cuarto que se presta para generar rebotes, si es un cuarto que tiende a difractar el sonido, si es un cuarto que tiende a absorber el sonido, etcétera, etcétera, nosotros vamos a tener distintos comportamientos, lo cual es equivalente a un camino sinuoso, tal vez un camino con piedras, tal vez un camino lleno de baches. Y dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, va a ser conveniente un tipo u otro de reflexión, difracción, absorción o simplemente una combinación de los tres, que en realidad esto va a ser lo más usual para cualquier espacio, ya sea un espacio de estudio o un espacio de trabajo para audio en vivo. Entonces, cuando nosotros arrojamos energía al generar excitación en las moléculas de aire en todo el cuarto, estas tienden a moverse hacia lo que llamamos los límites del cuarto, literalmente las paredes. Mientras mayor energía tengamos de manera inicial, mayor va a ser la reacción de rebote dentro de estas paredes, básicamente. Entonces, pasando a nuestro primer diagrama. Esto es el tiempo de reverberación medido con señales senoidales en frecuencias específicas para una habitación no tratada. Este diagrama que podemos ver aquí arriba, con pequeñas barras negras que sobresalen mucho, es para una habitación no tratada. Esto es para un estudio que se hizo hace un tiempo, uno de los primeros estudios de reverberación de hecho, y en este estudio podemos observar cómo al arrojar, por ejemplo, una frecuencia de 30 Hz, nosotros vamos a tener frecuencia original que tiende a decaer con el tiempo. Frecuencia un poco más alta, alrededor de 35 o 50 Hz. Vamos a tener una vez más una frecuencia muy alta que tiende a decaer con el tiempo, básicamente. Y podemos observar aquí cómo el tiempo de reverberación en segundos tiende a aumentar y caer, aumentar y caer. ¿Por qué? Porque pasamos de tener solamente señal seca o sin reverberación. En cuanto la señal ocurre, esta señal tiende a subir, por supuesto, y después va a comenzar a bajar. Vamos a analizar las causas que generan estas subidas y bajadas de señal durante esta lección en particular. Entonces, siguiendo adelante. Eh, una vez que nosotros tratamos el cuarto, es muy claro cómo el tiempo de reverberación tiende a bajar muchísimo. Este tratamiento puede ser con materiales absorbentes o con materiales reflejantes o con materiales difractantes. Entonces, dependiendo de los puntos de escucha críticos que nosotros querramos tratar y de los modos específicos del cuarto de los cuales ya habíamos hablado, tendremos que ir cambiando este tipo de tratamiento. Entonces, ahora,
¿Cuál es el problema con trabajar con estas señales por frecuencia? Cuando nosotros lanzamos señales para cada frecuencia específica, estamos solamente escuchando, o más bien estamos capturando en esta pequeña gráfica, solamente los modos específicos del cuarto y no me representan la función del cuarto entero. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis intentando arrojar señales por frecuencia, por ejemplo con sonidos senoidales, vamos a tener lecturas que pueden ser un tanto engañosas. Este sistema se utilizaba hace muchos años, fue uno de los primeros sistemas que se utilizó para generar la medición de espacios acústicos o de reverberación dentro de espacios acústicos de cualquier tipo. Y después comenzaron a utilizarse métodos que generaban señales a partir de ruido blanco o ruido rosa o simplemente impulsos aleatorios. Vamos a hablar un poco de eso más adelante conforme sigamos avanzando en esta presentación. Entonces, originalmente cuando se comenzaron a hacer estas mediciones, lo que se buscaba era aclarar el sonido y aclarar el habla, básicamente. Algunos de los primeros experimentos que se comenzaron a hacer en este sentido ocurrieron dentro de los auditorios de universidades. ¿Por qué? Porque los maestros comenzaban a percatarse de que había estudiantes que no escuchaban qué es lo que les estaban diciendo. No escuchaban a pesar de estar cerca. Y tal vez uno que estaba más lejos sí escuchaba mejor esta clase de cosas. Y comenzaron a jugar con elementos absorbentes, colchones, cojines, espejos, elementos reflejantes también, para intentar analizar de qué manera se estaban dispersando las ondas de sonido, porque las ondas de sonido se sabe que existen desde hace más de un siglo y se entiende la base física y matemática de su comportamiento también, pero el tratamiento de espacios respecto a ella era un asunto completamente distinto. Entonces, al comenzar a hacer estos estudios y aparecer el concepto de reverberación de esta manera, se creyó durante un buen tiempo que la reverberación era la característica o le daba la característica más importante al sonido de un cuarto y por lo tanto mucha investigación en acústica se enfocó en ella. Pero ahora sabemos que solamente es uno de los muchos parámetros que podemos medir que van a definir la cualidad, bueno, más bien la calidad, y con calidad quiero decir todas las cualidades individuales que le dan su sonido particular a un espacio. Mucha reverberación no es necesariamente mala, poca reverberación no es necesariamente buena. Como prácticamente todo en el mundo del audio, lo que necesitamos es contextualizarla. Contextualizarla para asegurarnos de que está cumpliendo a la función que requiramos, ya sea claridad, sentido de la dimensión, de la profundidad, del tamaño, puede ser algo más emocional, como una cuestión dramática, como una cuestión de suspenso, todas las cualidades que nos podamos imaginar. Entonces, podemos observar en esta gráfica justamente cómo todo está trabajado en una serie de bandas de frecuencia, pero como ya mencioné, esto no es necesariamente ideal porque no nos da una lectura real del cuarto. ¿Por qué? Porque en el cuarto, cuando tenemos un sonido, los sonidos sinoidales puros no existen en la naturaleza. Aunque sí tenemos una frecuencia fundamental que define el resto de los sonidos, nosotros tendremos todas estas frecuencias interactuando entre sí. De ahí que este tipo de mediciones puedan resultar problemáticas. Entonces, vamos a pasar entonces hacia nuestra siguiente gráfica para observar el crecimiento del sonido dentro de un cuarto. Entonces, vamos a observar detenidamente nuestro primer diagrama. En nuestro primer diagrama vamos a observar y vamos a pensar en esta S como nuestra fuente de sonido. Puede ser una bocina, puede ser un generador de sonido, de los cuales vamos a hablar en un momento, pero asumamos que es una bocina que está arrojando sonido. Ahora, sabemos que el comportamiento del sonido dentro de una habitación real, en el mundo real, es en realidad una pared de moléculas de aire que se mueve de manera longitudinal. Ahora, esta pared de moléculas de aire va a ser transformada en un concepto abstracto llamado rayo de sonido. Esto es imaginándonos que nosotros podemos concentrar el sonido en un rayo, como en un apuntador láser. Esto no ocurre en el mundo real,
salvo con ciertos tipos de tecnología, y es tecnología en realidad muy reciente, con aplicaciones muy limitadas, algunas de uso militar, para generar justamente estos rayos de sonido, estas concentraciones de sonido en una sola dirección, no solo en una sola dirección, concentradas en un solo vector, en una sola línea. Pero para poder estudiar esto, ya que estas paredes serían demasiado complicadas de volver conceptos abstractos y de analizar tanto en papel, pluma como por computadora, vamos a asumir que nuestra fuente de sonido va a generar una cantidad limitada de rayos de sonido que van a ser arrojados hacia distintos puntos. Una vez más, estos son conceptos abstractos, simplificaciones de cómo funciona el sistema en la realidad, pero son simplificaciones prácticas que nos van a dejar entender cómo funciona y al mismo tiempo nos va a dejar analizarlas de manera que no podríamos intentáramos tomar en cuenta todas las cualidades reales al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo aquí? Cuando yo tengo mi fuente de sonido, S, voy a tener un sonido directo. En pocas palabras, el centro de mi cono, si esto fuera una bocina, el punto del cual voy a arrojar sonido directamente hacia mi escucha. Puede ser una persona, puede ser un micrófono de medición. Y vamos a tener además de eso sonido irradiado alrededor de la bocina, en lo que tenemos rayos que se transforman en R1, R2, R3 y R4, que van a moverse de manera radial frente al cono de la bocina. Entonces, por ejemplo, nuestro R1 tiende a salir de la bocina, rebotar con el techo y regresar hacia el escucha. Llamados Rs estos rayos porque son nuestras reflexiones. Reflexiones 1, 2, 3 y 4. Entonces, bajo este diagrama o bajo este ejemplo en particular, podemos observar cómo nuestro rayo 1 rebota hacia el techo y llega hacia nuestra audiencia. Podemos observar cómo el 3 rebota detrás y va a llegar por detrás del escucha. Podemos observar incluso cómo va a haber sonido emitido hacia la parte trasera del cuarto, que si bien en teoría las bocinas tienen un punto nulo detrás, en realidad en una habitación real el sonido rebota hacia todas direcciones con distinta intensidad, pero al fin y al cabo, en todas direcciones, va a regresar hacia la pared del frente y después rebotar hacia nuestro escucha. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Si nosotros tenemos una fuente de sonido y comencemos a pensarlo en función de decibeles, asumamos que mi primera fuente de sonido va a sumar un decibel a esta persona. Si cada fuente externa de sonido que le llega sumara otro decibel a esta persona, en total yo debería tener 4 decibeles de sonido. En otras palabras, además del sonido directo, el escucha va a percibir el volumen incrementado de las reflexiones que están ocurriendo dentro del cuarto. Y podemos pensar en este fenómeno de manera muy práctica. Cuando tenemos una situación de audio en vivo dentro de un cuarto cerrado, generalmente necesitamos mucha menos potencia en nuestro sistema que en un espacio abierto. ¿Por qué? Porque tenemos esta pequeña ganancia extra de volumen. Los reflejos y, y los extremos del alcance radial de nuestra bocina están rebotando para regresar hacia nuestro escucha, básicamente. Entonces, al rebotar para regresar a mi escucha, estoy obteniendo volumen adicional. Ahora, esto comienza a meternos en algunos problemas conceptuales de los cuales tenemos que hablar. Por ejemplo, si yo tengo esta habitación y solamente tengo esta abstracción de 4 rayos, en realidad estoy limitando la cantidad de reflejos que tiene el cuarto. Los cuartos reales pueden tener una cantidad enorme de reflejos. Entonces esto me diría, por cada rayo vas a incrementar el volumen de tu escucha. Y adivinen qué, una vez que este rayo golpea aquí y entra a la escucha, no desaparece mágicamente, porque por supuesto el escucha no es un material perfecto de absorción. Va a seguir moviéndose hacia otra parte del cuarto, puede rebotar en diversas direcciones y en algún momento podría regresar hacia nuestro escucha. Si en algún momento regresa hacia nuestro escucha, entonces se sumaría, por ejemplo, R1, que rebote en distintos puntos del cuarto hasta volver a nuestra escucha, con R11. Y ese R11 podría rebotar en otras partes del cuarto para regresar como R111. Exactamente. Ahora, una vez más, si intentamos tomar todas estas características en cuenta al mismo tiempo, el análisis se vuelve casi imposible,
porque tendríamos que asumir un número infinito de reflejos siempre, que esto no pasa en la realidad, los reflejos se terminan. De lo contrario, la reverberación en todo espacio acústico real sería infinita. ¿Por qué nuestra reverberación en espacios acústicos reales no es infinita? Bueno, esto ocurre justamente por la idea que podemos observar en el diagrama B. En principio, nosotros tenemos el sonido directo que llega en un tiempo cero, asumiendo que estemos cerca, y después los rebotes que van a transcurrir. De este modo, en este diagrama B, podemos ver cómo la presión sonora aumenta, donde D es nuestro sonido directo, y en cuanto llegue el primer reflejo, vamos a tener un aumento en presión sonora. Con el segundo reflejo tenemos que sumar D más R1 más R2. Con el tercer reflejo tenemos que sumar D más R1 más R2 más R3. Y finalmente, con nuestro último reflejo, vamos a sumar D más R1 más R2 más R3 más R4 y así podríamos continuar y continuar y continuar hasta la n potencia. Una vez más, este diagrama parece indicar que las reverberaciones deben ser infinitas, pero sabemos en el mundo real que esto no ocurre. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Que nuestro sonido va a decaer a través del tiempo. La amplitud de la señal directa y de cada uno de los reflejos va a tender a reducirse en esta función exponencial conforme pase el tiempo. ¿Por qué va a estar ocurriendo eso? Número uno, debemos tomar en cuenta que la cantidad o el nivel máximo de sonido dentro del cuarto va a estar determinado porque la energía que entre hacia la fuente S. En pocas palabras, la cantidad de ganancia que arrojemos, la cantidad de watts en la cual lo transforme el amplificador de nuestra bocina, la cantidad de decibeles que midamos a la salida de esta bocina. Entonces, básicamente, cada que nosotros arrojamos energía desde aquí, una parte de la energía va a ser disipada. ¿Cómo se disipa? Esta energía se va a disipar como calor, porque absolutamente todo movimiento mecánico genera calor dentro de los reflejos del muro y en otros espacios que haya dentro de la habitación. Una pequeña parte de calor también se va a generar dentro del aire por las moléculas que estamos haciendo vibrar lentamente. Perdón, más bien que lentamente por las moléculas que estamos haciendo vibrar con cada reflejo y una parte también se va a perder en la absorción de los materiales. Cada que esto golpea un lugar, perdemos energía. Una forma muy sencilla de imaginarlo es con una pelota de estas pequeñas pelotas de plástico que rebotan un montón. La arrojas con mucha fuerza y va a empezar a rebotar por todos lados en el cuarto, pero no puede rebotar por siempre. ¿Por qué? Porque parte de su energía es transferida hacia el resto de las paredes de la habitación. Golpea el suelo para empezar y parte de la energía se pierde en sonido, parte en calor, parte en la vibración que genera en contra del piso. Golpea otra pared, volvemos a perder energía entre las mismas fuentes, calor, vibración, sonido, y así cada vez la pelota va a rebotar con menor energía. Si esto lo trasladamos hacia nuestra idea de este sonido, conforme pasa el tiempo, el nivel de presión sonora va a decaer con variable velocidad. Uno de los factores que involucran esta velocidad de decaimiento del sonido es el nivel de nuestra señal original, por supuesto. Si alguna vez han estado en una habitación que tenga una gran cantidad de reverberación, por ejemplo en una casa vacía, o en una iglesia, o en cualquier edificio o estructura grande, seguramente han notado que si hablan bajo, la reverberación es casi inaudible. ¿Por qué? Porque una señal S original baja implica una presión sonora baja que tendrá a decaer y mezclarse con el sonido de piso, con el ruido de piso del ambiente muy rápidamente. Vamos a hablar más adelante acerca de esta idea del ruido de piso justamente. Entonces, todos estos factores, todas estas pérdidas de energía son las que generan nuestro decaimiento dentro de una habitación. Pensando justamente en esta noción de una metáfora de un automóvil, si nosotros aceleramos, sin importar qué tan liso sea el camino, si es horizontal, vamos a terminar deteniéndonos, sin tener que pisar el freno. ¿Por qué? Porque las llantas pierden energía en fricción, en calor, en ruido, etc., al contacto con el pavimento. Lo mismo le va a ocurrir a nuestra señal sonora. Entonces, hablando o continuando esta idea del decaimiento
dentro del cuarto. Entonces, vamos a movernos hacia nuestra siguiente ilustración para poder seguir hablando de este tema. Va a haber una forma idealizada de pensar en decaimiento de sonido y va a haber una forma real. Recordemos que nosotros vamos a trabajar casi siempre con abstracciones idealizadas para poder entender qué está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta acústica geométrica, que asume que pueden existir rayos de sonido, nosotros podemos ver cómo el decaimiento de sonido va a ocurrir prácticamente de forma escalonada. Al igual que este, vamos a tener una pérdida poco a poco. Sin embargo, cuando nosotros trazamos la curva de decaimiento de una fuente sonora, podemos realizarlo con dos escalas. De esta manera, la presión sonora aumenta en esta escala. Asumamos que yo arrojo una señal de cualquier tipo, una nota musical, digamos. Conforme el sonido se desarrolla en dentro del cuarto, va a aumentar el volumen de la señal original y en cuanto yo apago mi señal, voy a quedarme solamente con el decaimiento. Ahora, este apagado es instantáneo. Nosotros tenemos un canal abierto con ruido y lo muteamos. El cerrado es inmediato. Y después de este cerrado inmediato, vamos a tener un decaimiento. Ahora, la primera ilustración del decaimiento de esta manera es en una escala lineal con unidades de presión sonora. Cuando nosotros lo trasladamos a decibeles, ¿por qué trasladarlo a decibeles? Recordemos que esta escala es muy grande y no suele darnos información relevante, como con las transformaciones de decibeles que realizamos en clase. Para tener información relevante debemos tener una escala logarítmica en decibeles. Cuando nosotros lo convertimos en decibeles, podemos ver cómo ahora el decaimiento va a funcionar como una especie de línea recta. Simplemente el sonido va a tender a decaer conforme pasa el tiempo. Ahora, por supuesto, esta forma es una forma idealizada de medición. El decaimiento tiende a ser más irregular que esto. Sin embargo, es lo suficientemente cercana a la realidad como para que nosotros podamos extraer información importante respecto a ella y al mismo tiempo que nosotros podamos simplemente medir de manera fácil cuál es la cantidad de tiempo que requiere el decaimiento dentro de una habitación. Ahora, siguiendo adelante con esto. Cuando nosotros pensamos en tiempo de reverberación, nosotros estamos hablando del punto entre esta final de la señal, donde está nuestro off, y el tiempo en el que va a bajar la señal a un nivel casi inaudible. ¿Cómo suele medirse esto? Esto suele medirse con una medida que se llama RT60. Será el tiempo que le toma a la reverberación reducir su nivel en 60 decibeles. Hay muchas personas que piensan que es bajar de 60 decibeles o pasar los 60 decibeles. No, es el tiempo que le toma a la reverberación reducir su nivel en 60 decibeles. Ahora, ¿por qué es importante este tiempo de reducción del nivel? Porque 60 decibeles en general es suficiente para que el sonido se acerque mucho al ruido de piso. Ahora, si lo pensamos en unidades logarítmicas, sabemos que el logaritmo 10 de algo es 1.000.000. Entonces, en realidad, es la bajada de 60 millones de unidades lineales. Por esta clase de cosas utilizamos decibeles, para convertir esto en medidas mucho más manejables. Entonces, básicamente, esto va a ser el espacio de tiempo requerido para reducir el volumen de nuestra reverberación a niveles casi inaudibles. Entonces, em, estos conceptos fueron desarrollados hace muchas décadas en la Universidad de Harvard y originalmente se utilizaba un pequeño órgano de viento, un órgano de viento portátil para generar justamente estas mediciones, un cronómetro y pues los oídos de una persona. ¿Por qué? Porque en ese momento no había métodos, no existían métodos digitales para medir nada de esto, entonces simplemente era un cuarto muy callado y ponte a escuchar hasta que el sonido se detenga. Básicamente, gracias a ello comenzamos a notar este fenómeno del decaimiento de sonido que va a variar respecto a el tiempo. Entonces,
Gracias a estos primeros experimentos, ahora tenemos el entendimiento básico de estos conceptos de reverberación. Entonces, ¿qué vamos a hacer para comenzar a medir el tiempo de reverberación? Como podemos ver en la figura, lo que vamos a utilizar es un mecanismo de grabación que nos permite escuchar qué es lo que está ocurriendo en el cuarto, básicamente, y una señal de sonido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros arrojamos un sonido, en este caso 100 decibeles, por ejemplo, nuestro RT60 va a transcurrir cuando nuestro sonido llegue a 40 decibeles. Si nosotros arrojáramos una señal de 120 decibeles, nuestro RT60 habría transcurrido para el momento en el que nuestra señal llegue a 60 decibeles. De este modo podemos ver que esta unidad RT60 es relativa. Ahora, ¿cuál es el primer problema que nos vamos a encontrar cuando comencemos a realizar estas mediciones de sonido? El primer problema con el cual nos vamos a topar es simplemente que existe tal cosa como el ruido de piso. En esta gráfica, estas líneas rayadas de acá indican el punto en el cual nos encontramos con el ruido de piso. Recordemos que el ruido de piso existe en todo ambiente y dependiendo del tipo de ambiente, nuestro ruido va a ser más alto o más bajo. Si estamos en una habitación muy callada, el ruido va a ser muy bajo. Pero si estamos, por ejemplo, en una plaza comercial, nuestro ruido de piso, el ruido que va a estar todo el tiempo sonando, que en este caso sería ruido de fondo más que ruido de piso, va a existir. Entonces, un cuarto muy callado, tal vez una multitud hablando. Entonces, ¿qué ocurre con esta medición y por qué el ruido de piso es problemático? Si nosotros tenemos un ruido de piso bajo, un ruido de piso bajo o un ruido de fondo bajo, sin problemas vamos a poder medir estos 60 decibeles. Simplemente vamos a medirlos a su decaimiento y ni siquiera vamos a alcanzar a medir el ruido de fondo. Sin embargo, si nuestro ruido de fondo es más alto, nosotros vamos a comenzar a medirlo antes de que haya decaído en 60 decibeles el nivel de mi señal original. Por lo tanto, la medición de RT60 no va a ser adecuada. ¿Por qué? Porque en este punto yo voy a dejar de percibir el decaimiento del sonido y este sonido se va a sumar al ruido de fondo y por el fenómeno de enmascaramiento va a volverse indistinguible del resto. Tal vez se registre como una pequeña subida de amplitud si lo midiéramos en contra de el ruido de fondo sin haber aplicado nuestra prueba a 100 decibeles para RT60. Sin embargo, la medida se vuelve problemática porque una vez más va a ser indistinguible de mi sonido original. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, cuando yo tengo este nivel, puedo hacer una solución fácil que simplemente es a fuerza bruta. Puedo incrementar el volumen de mi señal original para alejarme del ruido de piso y realizar mi medición de RT60. Eso es lo primero que puedo hacer. ¿Cuál es el gran problema? Si imaginamos que yo necesito un amplificador de 100 watts para generar mis 100 decibeles, voy a necesitar un amplificador de 200 watts para 103 decibeles, 400 para 106, 800 para 109, etc. Entonces, repentinamente, yo voy a tener que utilizar, en vez de un amplificador de 100 watts, un amplificador de más de 3200 watts, lo cual ya es una potencia gigantesca, para subir esto más allá del ruido de piso. Entonces, simplemente la limitante de tiempo, perdón, la limitante de tamaño y costo va a incrementar la dificultad o va a ser imposible que yo tenga esta medida exacta para este caso práctico. Ahora, ¿cuál es la solución más práctica cuando nosotros tenemos acceso a software y computadoras? Simplemente extrapolar la información. Y de ahí la facilidad y de ahí la practicidad de utilizar un sistema lineal. Porque si yo conozco los primeros puntos sobre los cuales se mueve mi RT70, yo fácilmente puedo extrapolar la información, como puedo observar en esta línea punteada. Yo no sé de hecho que esta línea punteada es el comportamiento del RT60. Si lo vemos de una manera muy realista, por decirlo de algún modo, no hay forma de que yo sepa que esto es en efecto lo que está pasando. Pero dado el comportamiento previo, ahora yo sé que podría extrapolar hacia este nivel inferior, de esta manera. De ahí la importancia de utilizar el modelo
logarítmico o el modelo de decibeles. Gracias al modelo de decibeles, este modelado de línea recta, fácilmente extrapolable, me va a dar información cuando me sea imposible generar un sonido para medir mi RT60. Ahora, ¿qué ocurre si mi ruido de piso si mi ruido de fondo es demasiado alto? La medición va a ser inútil. Si mi ruido de fondo fuera demasiado alto, voy a tener que realizar un aumento al nivel de mi señal original S si es que quiero realizar mi medida de RT60. De lo contrario, me va a ser imposible tener suficiente información como para poder realizar esta extrapolación de información. Ahora, la siguiente parte de esto va a ser la medición del tiempo de reverberación. Sin embargo, voy a detener el video en este momento y esto va a estar dividido en una segunda parte para que esto sea un poco más digerible.